Queridos amigos, buenas noches. Soy Francisco Carmona y quiero compartir con ustedes en este primer domingo del mes de junio lo correspondiente a lo que llamamos el ciclo Conversemos sobre constelaciones familiares. Quiero en esta oportunidad comenzar explicando de una manera muy breve y a modo de introducción qué son las constelaciones familiares. En primer lugar, digamos que las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica. Son una herramienta terapéutica. Entonces, con eso estamos afirmando, en primer lugar, que no es una ciencia, que no es una ciencia. Hay muchas de las personas que no conocen de constelaciones familiares o que se oponen a constelaciones familiares, eh, precisamente insisten en que constelaciones familiares no es una ciencia porque según el modo de entender, no está basada en la experimentación, en la meditación, en la medición, perdón, en la comprobación y en la verificación de los resultados. Una definición de ciencia clásica, pero ante la cual nosotros podemos decir constelaciones es una herramienta, es decir, es algo que nos ayuda a resolver, a encontrar, a hacer visibles las dinámicas que se generan en los sistemas familiares que crean conflicto e impiden, lógicamente, el fluir de la vida. Entonces, en este sentido, podemos decir que constelaciones familiares son una herramienta. Como herramienta puede ser empleada por aquellas personas que con un criterio eh, sano quieren ayudar a otros a encontrar la manera de fluir en la vida, en la existencia. Bien. Otros autores, por ejemplo, Franz Rupert, eh, señala que constelaciones familiares son una metodología. Entonces, como metodología contribuye al desarrollo científico. Y son una metodología porque las constelaciones siguen un método que es el método fenomenológico. Entonces, ¿en qué consiste el método fenomenológico? El método fenomenológico consiste en observar la realidad sin juicios, sin prejuicios, tal y como se manifiesta, y a través de esa observación nosotros podemos llegar a la verdad de los hechos. Entonces, con eso también nosotros podemos decir perfectamente que el camino que se sigue en las constelaciones familiares contribuye al desarrollo humano y al bienestar del alma. Y una vez que he hablado de este tema, que crea en muchas personas interrogantes, algunos de ellos con
muchísimos prejuicios, basta leer en qué se sustentan los argumentos para saber lo prejuiciosos que son. Podemos decir que constelaciones son lo siguiente, y me atengo a la definición del diccionario. Una constelación es un conjunto de elementos que organizados forman una figura. Y entonces el elemento más importante es el orden. Entonces, ¿qué buscan las constelaciones? Fundamentalmente, restablecer el orden. Y al denominarse familiares, entonces decimos restablecer el orden en los sistemas familiares. De ahí el gran aporte que hizo Bert Hellinger al definir los órdenes que rigen un sistema familiar, que él los denominó los órdenes del amor, y son tres: el orden de la pertenencia, el orden del equilibrio y el orden de la jerarquía. Entonces, Bert Hellinger nos coge y nos dice que donde hay amor, donde hay orden, el amor fluye, y que el amor llena lo que el orden abarca. Y también de otra manera nos dice, primero el orden y después el amor. Entonces, aquí vemos que la persona que se interesa por hacerse una constelación familiar o por servir a la sociedad desde las constelaciones familiares, es importante que tengan claro que lo que se va a visualizar y en pro de lo que se va a trabajar en una constelación familiar es el orden, es el orden. Entonces, en este sentido podemos decir que el orden es la fuerza que mueve a un sistema familiar, y también es el que permite que el amor se haga visible en su expresión de madurez. Por eso en esta primera charla del mes de junio se la vamos a dedicar al tema del orden. Y optar o hablar del orden, mejor dicho, es también toda una filosofía de vida. En la tradición cristiana, por ejemplo, la espiritualidad ignaciana nos dice lo siguiente: el objetivo de los ejercicios espirituales de San Ignacio es encontrar la voluntad de Dios. Y para lograrlo, entonces se trabaja en el orden de los afectos. Entonces, como ustedes ven, el tema del orden es una categoría que abarca muchísimas cosas, pero fundamentalmente abarca la vida misma. Entonces, donde hay orden, todo fluye, todo fluye. Y si hay dificultades, si hay problemas, si hay estancamientos, es porque hay algo que no se encuentra en su lugar. Y quiero entonces comenzar, o mejor dicho, continuar, porque ya llevamos un buen rato de estar hablando. Quiero continuar tomando la definición de orden
que da la Real Academia Española y dice: por orden se entiende, en primer lugar, la acción de colocar cada cosa en su lugar, de acuerdo con una jerarquía lógica. En segundo lugar, orden significa armonía en las relaciones. Este orden da seguridad a las relaciones humanas y permite la convivencia. Y por último, nos va a decir la RAE, orden significa actuar coherentemente según los principios de una voluntad superior que rige la voluntad individual. Esta última acepción expresa la dimensión trascendente del ser humano. Detengámonos un momentito en esta definición de la RAE, que a mí me parece que es muy precisa y además abarca muchas de las cosas que hacen parte de la metodología de las constelaciones familiares. Entonces, la definición nos ofrece tres cosas, tres elementos. La primera, ordenar las cosas según una jerarquía lógica. Esa jerarquía lógica es lo que hay antes y lo que hay después. Entonces, nosotros podemos reconocer al 2 porque antes hay 1 y después hay un 3. Ese sería un orden coherente, lógico y jerárquico para expresarlo de la manera más sencilla posible. Y entonces, ¿eso qué nos ubica? ¿En qué nos ubica? En constelaciones familiares, cuando trabajamos, estamos en primer lugar conectados con lo siguiente. Antes de que yo llegara a la existencia, estuvieron otros que trabajaron, que primero, que vivieron, que trabajaron y se esforzaron para crear las condiciones que hicieran posible mi llegada a la vida. Entonces, si yo estoy aquí, es porque hay otros que estuvieron antes. Y esos que estuvieron antes merecen de mi parte todo el respeto, porque gracias a la vida que ellos llevaron, hicieron posible la mía. Entonces, a esos que estuvieron antes los vamos a llamar ancestros. Todo lo que ellos hicieron hace parte de mi historia, configura mi existencia y está dentro de mí. Está dentro de mí. Y en algún momento, cuando las circunstancias lo exigen, algunas de las cosas que ellos vivieron se actualizan y se hacen presentes en mi vida. Entonces, yo no aparecí en este mundo así nomás. Tengo unos ascendentes, unos ancestros, los que estuvieron antes de mí. Después, estoy yo, que cuando voy viviendo y encontrando el sentido de mi vida, honro a todos los que hicieron posible mi existencia. Y cuando yo resuelvo lo que ellos no lograron resolver, digamos, utilizando una expresión mística, ellos se alegran porque yo resolví lo que ellos no pudieron hacer. Entonces, en los asuntos que yo resuelvo, ¿sí?, está la victoria de mis ancestros. Y en tercer lugar, la vida mía
la vida mía también está al servicio de darle vida a otros. Entonces, yo recibo la vida, la vivo y también se la paso a los demás. De esta manera, así es que actúa este orden jerárquico, en nuestra vida. Bueno, la segunda, el segundo aspecto que nos dice, la armonía en las relaciones. Y entonces sabemos que una relación está sana porque en ella hay armonía, porque las cosas fluyen, porque las cosas se pueden dar de manera pacífica y tranquila. Entonces, cuando hay desorden en las relaciones, cuando hay conflicto, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, eso nos va a indicar que nosotros en la relación estamos ocupando un lugar que no es el que nos pertenece, no es el nuestro. Entonces, el conflicto nos dice que hay demasiada proximidad y también que estamos asumiendo tareas, lugares o roles que no nos corresponden. Esto sería factible decir que el orden se manifiesta en el equilibrio. Y por último, según la definición de la RAE, tiene que ver con seguir los principios de una voluntad superior que nos abarca a todos, nos cubre a todos, nos dirige a todos, nos acompaña a todos. Entonces, yo siempre digo que no puede ser constelador una persona que no tenga conciencia de unidad. Las constelaciones familiares están al servicio de la reconciliación y un constelador que crea divisiones, créanme, que no está al servicio del principio fundamental de la constelación. Las constelaciones traen reconciliación, traen paz, armonía en las relaciones. Por eso, una de las cosas que nosotros procuramos en constelaciones es mirar a todos con amor, mirar las situaciones con amor, y eso implica evitar, en la medida de lo posible, caer en el juicio. Porque detrás de cada persona hay una historia y la mayoría de las veces esa historia es de dolor, de sufrimiento y en casos ya muy particulares de una gran lucha o batalla interior. Como les decía antes, nos dice la espiritualidad que para conocer la voluntad de Dios es necesario ordenar los afectos. Resulta que si nosotros logramos mantener el orden de nuestra vida, tomar decisiones se hace mucho más fácil. Ahí está mi querida Liliana, que en estos días nos preguntaba acerca de cómo se toman decisiones. Y la primera cosa es que decidir
es elegir, y elegir implica que estemos con el corazón disponible, libre, que no tengamos intenciones diversas al bien que nosotros estamos buscando. Por eso, el tema del orden tiene una condición trascendente. Y voy a poner simplemente un ejemplo muy sencillo sobre lo que implicaría el orden en los afectos y que nos va a permitir tomar decisiones con más claridad. Vamos a suponer que en mi interior yo siento que hay una relación que no va para ningún lado, porque todo el tiempo esa relación es lo que hoy llamamos tóxica. Entonces, cuando yo quiero elegir mi bienestar, ¿sí? Yo quiero elegir mi bienestar. Y lógicamente cuando yo elijo mi bienestar, también elijo el bienestar de todos los que están implicados en la relación. Pero en el momento en que yo digo, yo sí quiero tomar una decisión con respecto a la relación, pero no quiero partir los bienes que hemos conseguido en la relación con la otra persona. A eso lo llamamos, ese último pedacito, es el que nosotros llamaríamos el desorden. El desorden, eso que es ajeno al tema, es lo que me va a impedir que la decisión sea correcta, libre. En otras palabras, que la decisión sea ordenada. Que la decisión sea ordenada. Como ustedes ven, el tema del orden abarca muchísimas cosas. Y por eso digo que vale la pena profundizarlo, tenerlo muy presente, porque finalmente se puede convertir en una filosofía, en una conciencia de vida que nos puede ayudar a mantenernos sanos como individuos, sanas las relaciones y sana nuestra conexión con esa fuente divina de la que todos procedemos, de todas las que procedemos, ¿cierto? Bueno, entonces, miren, si una persona se va a casar y lo primero que está pensando es en proteger sus bienes antes que en realizar la pareja, entonces ahí hay un desorden afectivo, ¿sí? Pero si para mantener libre el amor de otros intereses, por ejemplo, se establecen capitulaciones, entonces estamos obrando dentro del orden. Este es un tema, mejor dicho, nos podríamos quedar toda la noche aquí echando carretas sobre ejemplos, sobre cosas, pero finalmente donde abunda la carreta se pierde la sustancia. Y entonces por eso lo vamos a condensar en el tiempo que nos propusimos para este encuentro. Bien, ahora, fíjense que hay un detalle que es muy lindo, a mí me fascina enormemente, y es este: cuando uno lee las distintas tradiciones religiosas, encuentra más o menos que al principio de los libros sagrados está esta expresión: en el principio era el caos, ¿cierto? Ya está resuelta la pregunta: ¿qué es primero, el orden o el caos? En el principio era el caos. Y entonces, el caos está denominado por una ley que se llama la imprevisibilidad. Entonces, donde hay caos, nunca se sabe
que puede llegar a suceder. Entonces, la característica fundamental del caos es la incertidumbre. Es la incertidumbre. Bueno, entonces, ¿qué hace la cosa? ¿De qué se trata? Entonces nos va a decir que Dios, ¿cierto? El ser superior, la fuente, como quieran llamarla, empieza a crear. Y entonces cuando uno dice, pero si ya está el caos, no puede haber creación. El caos es por sí misma la creación. Entonces, ¿a qué llamamos creación? A que Dios empieza a separar los elementos y a ordenarlos, a ordenarlos. Y entonces coge y dice, a ver, estos animales, aquí hay unos que pertenecen al agua, hay unos que pertenecen a la tierra y hay otros que pertenecen al cielo. Aquí hay unas luces. Estas como que pertenecen al día y estas pertenecen a la noche. La creación no es otra cosa que orden. Y entonces, donde hay orden, nosotros nos podemos extasiar de la belleza. Extasiar de la belleza. En cambio, donde hay caos, pues hay malestar, hay interrogantes, hay incomodidad, hay ofuscación, pero donde hay orden, hay contemplación. Contemplación. Entonces, eso es lo primero. Entonces, por eso Dios está presente en el orden de las cosas. Y cuando hay caos, Dios está acompañando el caos hacia el orden. Entonces, el propósito de todo caos es encontrar el orden. Es encontrar el orden. Bueno. Y nos dice Stephen Hawking, el físico que falleció recientemente, nos dice lo siguiente. Cuando se produce esta explosión que nosotros llamamos el Big Bang, cada trozo de materia, cada trozo de energía, ¿cierto? Cada trozo de energía empieza a configurarse. Empieza a configurarse. Y esa configuración se da cada ¿cómo es? Cada parte de esa gran conglomerado se configura a partir de un orden interno. Así es que aparece el universo. El universo no es otra cosa que la expresión del orden que va tomando la energía que se va convirtiendo en materia. Y entonces hoy están hablando de universos paralelos. Pues claro, si aquí tenemos una gran masa de energía y explota, ¿cierto? Entonces cada uno de esos fragmentos se convierte en un universo. Ahora, ¿cómo son los otros universos posibles? Y la respuesta lógica es la siguiente: son como este, porque cada uno de ellos se va configurando de acuerdo al orden, ¿sí? De acuerdo al orden. Y entonces hay una simetría en esa configuración. Es decir, el orden que le dio vida a este universo nuestro es exactamente el mismo orden que le da estructura y vida a los otros universos existentes. Entonces eso es una maravilla, ¿cierto? Yo no sé si les logro transmitir la belleza de este acontecimiento, es decir, los otros universos que existen son como este, porque se estructuraron a partir de la misma ley. Se estructuraron a partir de la misma ley. Entonces,
digamos que orden en sentido natural, es la ley que le da estructura a las cosas. ¿Cierto? La ley que le da estructura a las cosas. Bueno, entonces, mire, Platón, por ejemplo, nos va a decir que en el principio reinaba el caos y que la materia, pues la expresión, la materia estaba formada por átomos, ¿cierto? Entonces ya de entrada nos dice que la materia es energía, ¿cierto? Que es energía. Y nos dice, estaba formada por átomos que se movían sin objetivo. Y entonces es bello porque como no tienen objetivo, lo que hay en esa materia es vacío. Es vacío. Bueno. Y en el momento en que esos átomos se empiezan a ordenar porque quieren encontrar, porque van encontrando un propósito, el vacío desaparece. El vacío desaparece. Entonces, la cosa es bella porque nos va diciendo lo siguiente. Todo caos es perecedero. Todo caos es perecedero. Porque el propósito del caos es encontrar el propósito que lo direcciona. Y entonces, también hay una cosa súper bella porque es, donde hay caos, hay vacío. Y entonces, donde hay vacío, falta el propósito. Donde hay vacío, falta el propósito. Entonces, uno podría hacer como esta secuencia lógica, ¿cierto? Vacío, falta de propósito, ¿cierto? Falta de propósito, expresión del caos. Expresión del caos. Y entonces después uno coge y dice, ¿cierto? Si hay orden, hay un propósito y en consecuencia el vacío desaparece. Ahí tendríamos una herramienta, vea, con eso solo yo creo que tendríamos una herramienta terapéutica maravillosa, porque uno podría coger y aquello que le cuenta a los consultantes, ¿cierto? Aquellas angustias, aquellas preocupaciones que un consultante nos manifiesta, digamos que son el caos en el que él se encuentra. Y encontrarle a todo ese caos un propósito permitiría que el consultante volviera a fluir, reencontrara el sentido de su existencia y el vacío existencial desapareciera, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un elemento muy importante. Bueno, vamos a dar un pasito adelante, y es que donde hay orden aparece una estructura, y donde hay estructuras, entonces los fines y los propósitos son claros. Y entonces, si hay propósitos y objetivos claros, el éxito de las cosas es posible. Es posible. Si nos metemos en el campo de la psicología, ¿cierto? Si nos metemos en el campo de la psicología, podríamos decir que la salud mental es orden y que la enfermedad mental es caos. Y que una persona
que se queda, por ejemplo, dando y dando vueltas sobre las ideas, ingeniando en su mente proyectos, pero nunca llega a concretarlos nada, es porque su mente es caótica, ¿cierto? Su mente es caótica, ha perdido la estructura. ¿Y qué hace que esa mente sea caótica? Precisamente que está desconectada del mundo emocional, y resulta que aquí es donde aparece una de las cosas más bellas. Lo que le da orden a nuestra vida no son las ideas, lo que le da orden a nuestra vida es el corazón. Entonces, ¿por qué? Porque las ideas sirven a un propósito. Y si el propósito es amoroso, las ideas son generadoras de vida. ¿Sí? Y entonces, incluso aquellas ideas que generan muerte o que están al servicio de la muerte, son ideas que nacen de un corazón lastimado, desgarrado y quebrantado. Entonces, miren, muchas personas en su vida encuentran un propósito el día que comienzan a amar. Y entonces aparece el amor en sus vidas y todo el resto de cosas que ellos han hecho encuentran un sentido, un norte, una dirección, una estructura. En otras palabras, le sumamos todo eso. Encuentran orden, encuentran sentido. Entonces, por eso en constelaciones familiares es muy lindo porque quien causa el desorden es el amor y quien restablece el orden es el amor. Entonces, cuando el amor se vuelve ciego, crea desorden. Y cuando el amor se vuelve adulto, crea orden. Entonces, si hay una fuerza capaz de estructurar nuestra vida, es el amor, ¿cierto? Entonces, todo el orden está al servicio del amor. Por eso cogíamos y decíamos, ¿cierto? Que el amor llena todo lo que el orden abarca. A mayor, miren, voy a hacer así. Si yo cojo y vamos a suponer que este pequeño círculo es el orden, ¿cierto? Este círculo es el orden. El amor sería todo lo que yo puedo colorear aquí. Pero si el orden adquiere unas dimensiones más grandes, a mayor, entonces también mayor capacidad de expresar, eh, mayor presencia del amor. Entonces, de eso se trata, de que cada día nuestro trabajo interior sea un trabajo de ir ordenando la vida, de ir ordenando nuestros sentimientos, de ir ordenando nuestras relaciones para que haya más presencia del amor. Entonces el orden sirve al amor. Por eso, de ahí la importancia que tiene. Bueno, ahora, otro elemento que va a ser muy importante en el tema del orden en las constelaciones familiares y va a ser lo siguiente. Cuando el amor sufre, entonces el amor va a perder de vista el sentido trascendente y va a generar muchísimo dolor. Y si ese dolor no se resuelve adecuadamente,
entonces va a perturbar el sistema y va a impedir que el sistema cumpla la función primordial que él tiene, que es transmitir, conservar y preservar la vida. Transmitir, conservar y preservar la vida. Entonces, recordemos que el término transmitir queda claro, ¿cierto? Es la vida que yo le entrego a otros. El término conservar tiene que ver con el autocuidado y el término preservar hace relación a los que están a mi alrededor. Yo solo puedo conservar mi vida y preservar la de quienes están alrededor mío. Bueno, y para ir concluyendo este espacio, ¿cierto? Y lo voy a ir concluyendo porque de lo que se trata no es de agotar el tema, sino de dejarlos antojados a ustedes para que se sigan haciendo preguntas sobre él, para que sigan investigando, para que vayamos abriendo cada vez más la conciencia a la maravilla que representa este tema. Y entonces, en último lugar, como último punto de esta reflexión, voy a hablar de la fuerza que tiene el orden, ¿cierto? De la fuerza que tiene el orden. Cuando hablamos de fuerza, también hablamos de energía. Y cuando hablamos de fuerza y energía, terminamos hablando de movimiento, Entonces, si hablamos de movimiento, hablamos de vida. Y si hablamos de vida, hablamos del alma, ¿cierto? Entonces, el alma es la cualidad esencial de la vida, la que le da profundidad a la vida y la que hace que nuestra vida tenga ese carácter de individualidad, ¿cierto? Y entonces, la vida, para poder evolucionar y poderse expandir, se tiene que poner en movimiento. ¿Y quién la pone en movimiento? Vamos a decir, según constelaciones familiares, que la va a poner en movimiento el orden. ¿Y hacia dónde la va a dirigir? Hacia la realización del amor, hacia el encuentro con la fuente de la que emana toda existencia. Y es una fuente que es profundamente amorosa, que cuida de todos, que acompaña a todos. Entonces, ¿cómo se manifiesta la fuerza del orden en nuestra vida? Y se manifiesta ayudándonos a aceptar la vida como es, con sus límites, con sus variaciones culturales y con sus variaciones temporales, con el sufrimiento, con la muerte, con el amor, con la vida, con lo imprevisible y con lo previsible, es decir, con todo. Entonces, eso es una primera manifestación de la fuerza del orden en la vida. La segunda manifestación, y es que el orden nos ayuda a ser humildes. ¿Por qué? Porque el orden nos ayuda a sentir la fuerza invisible que dirige nuestra existencia, la existencia
de todos, porque es que todos hacemos parte de algo mucho más grande. Y entonces ese algo más grande, lógicamente, nos abarca a todos y lógicamente nos acompaña a todos, lógicamente nos dirige a todos y es también un propósito de todos. Y entonces el orden hace que nosotros aprendamos a respetar las cosas como se están dando y que seamos humildes frente a las cosas que se presentan. Digamos que nosotros tenemos la capacidad de modificar algunas cosas de nuestra vida, pero somos incapaces de modificar las cosas de la vida, o sea, de algo más grande. Yo puedo construir mi vida, pero yo no puedo construir ni determinar la vida. Entonces, ante lo que yo no puedo cambiar, ante lo que yo no puedo determinar, lo único que me cabe es humildad, es humildad. Entonces, el orden me invita a ser humilde. Otra cosa, y es que el orden me lleva a aceptar a los que están recién llegando a la vida. Y entonces verlos como la manifestación que la vida está haciendo, porque los que llegan nos recuerdan a los que ya estamos que en algún momento nosotros nos vamos a marchar, así como se marcharon aquellos que nos acogieron a nosotros en la vida, y si no se han marchado, pues se van a estar marchando, se van a estar marchando. Es una cosa muy curiosa, ¿sí? Yo la voy a mencionar, simplemente la voy a mencionar, no es una cosa para entrar en debate porque digamos que es una simple observación, no es una constatación, no es una verificación, simplemente es una observación y es esta. A medida en que los que estamos en la vida nos aferramos a la vida y no queremos morir, y estamos haciendo lo posible por prolongar la vida más allá de lo que pueda ser posible, en la medida en que nos hemos metido en esa dinámica de no querernos ir, de ignorar la muerte, de desconocerla, también ha crecido, yo creo que en la misma proporción, el deseo de que no venga nadie nuevo a la vida. Porque entonces estos nuevos que llegan nos van a recordar que sí existe aquello que nosotros nos esforzamos en ignorar. Lo dejo ahí. Como dice alguien, cuando yo te comparto una idea no es para que estés de acuerdo con ella, sino para que reflexiones acerca de ella. Se trata de eso, de reflexionar, de profundizar, antes que estar de acuerdo o en desacuerdo. Porque lo que, en función de lo que estamos, es de generar conciencia, no partidarios. Entonces, eso, de eso está. Bueno. Cuando yo maduro, ¿cierto? Madurar es crecer, madurar es aceptar la vida como es. Entonces yo trabajo para preparar el camino de los que llegan, para que los que llegan encuentren un mundo diferente al que yo recibí. Y de esta manera, cuando ellos se vayan a marchar, entreguen a su vez unas herramientas y un mundo
diferente a los que van llegando. El orden, entonces, si me pone en la disposición de aceptar a los que llegan, también me pone en la disposición de aceptar, de agradecer a los que ya se marcharon. Porque lo que hicieron es la base sobre la que yo he ido construyendo mi vida. Lo que yo soy hoy tiene como base, tiene como fundamento aquello que mis padres, dentro de sus limitaciones y también dentro de su grandeza, me entregaron. Y entonces, a todos los 12 hijos que tuvieron mis papás, ¿cierto? Quedamos 10 vivos, pero tuvieron 12. A todos los 12, los papás les entregaron exactamente lo mismo. ¿Y qué es eso? Igual que les entregaron a todos, la vida. Y los que han llegado más lejos, los que se han quedado atrás, los que se han quedado a mitad del camino, no sé cómo se medirá eso, pero digámoslo así de alguna manera, es porque han aprovechado más, aprovechado medias o aprovechado menos lo que los padres le dieron. Y así a cada uno de nosotros, ¿cierto? Nos dieron a todos por igual. Y el éxito o el fracaso en nuestra vida ha dependido de lo que nosotros hemos hecho con él. Voy a utilizar un tema económico, con ese capital inicial, en qué es lo que lo hemos sabido invertir o malgastar. Ahí está un tema. Otra cosa que nos va a decir el orden es que el orden nos va a, y lo subrayo, nos va a exigir liberarnos de todo aquello que nos impide una existencia plena. Nos va a exigir liberarnos de todo aquello que nos impide realizar todos nuestros talentos y ponerlos al servicio de la vida. Y entonces, digamos que el orden se manifiesta también en nuestra generosidad. A mayor orden en nuestra vida, mayor generosidad. A mayor desorden, mayor egoísmo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el apego, querernos aferrar a las cosas, indica el desorden de la vida. Yo estoy convirtiendo en el fundamento de mi vida aquello a lo que yo estoy aferrado. Y la capacidad de fluir va a ser la expresión de que yo logré darle a mi vida orden, o de que yo encontré el orden que dirige mi vida hacia la realización del amor. Y entonces, donde el orden no se respeta, se genera dolor, se genera sufrimiento, se genera oscuridad y sobre todo se genera la sensación de ir por un camino que no es el nuestro, ¿sí? Se genera la sensación de estar viviendo una vida que no es la nuestra y se genera una sensación de no saber qué hacer. Entonces, el que va en desorden difícilmente puede encontrar la alegría. La alegría, la capacidad de disfrutar, nos dice que estamos fluyendo en orden, que nuestra existencia tiene significado, tiene sentido y tiene propósito. Y entonces, y finalmente, ¿cierto? Finalmente, nos va a decir que en el orden, ¿cierto? En el orden, cuando hay orden va a haber claridad en las decisiones. Y termino esa idea con esta bella expresión.
yo puedo, elijo la alegría, disfruto lo que me toca, asumo mi responsabilidad, todo está bien, puedo actuar. Puedo actuar. Entonces, digamos que el propósito final del orden es hacer que nosotros podamos actuar, llevar a cabo, materializar el sentido, el propósito de nuestro corazón. Bien, quiero agradecerles haber aceptado la invitación que a través de Ananqué se hizo para que durante los domingos a las 7 de la noche, pero de manera especial estos 4 domingos de junio, hablemos de los temas fundamentales o de los conceptos fundamentales de las constelaciones familiares. Una propuesta metodológica de trabajo para ayudar a las personas a encontrar su destino y para realizarlo plenamente, que vino, y contrario a lo que algunos dicen, vino para quedarse, porque el orden es algo que siempre estará como un interrogante en la vida de todo aquel que desea vivir plenamente. Mi gratitud, un abrazo inmenso y mi deseo porque nos sigamos encontrando a través de estos medios y también a través de las otras actividades que presencialmente realizamos en Ananquí. Ananqué es la fuerza del destino y el destino es fundamentalmente orden. Un abrazo cariñoso para todos y de verdad, desde Ananquí les recordamos que tienen todos un lugar en nuestro corazón.